Ya volvimos. Estamos conectados. No sabe por qué. Voy a leer unos párrafos de este libro. Gracias, que habíamos, o por lo menos yo usé un poco como guía para pautar la clase de hoy. Y un siguiente capítulo o sección se llama Gratitud es conocimiento y reconocimiento. Tal y como yo veo la gratitud, me ha sido muy útil concebirla en dos fases. Primero, la gratitud es el reconocimiento de la bondad en nuestra vida. En la gratitud decimos sí a la vida. Afirmamos que en rasgos generales la vida es buena y tiene elementos que hacen que valga la pena vivirla. El reconocimiento por haber recibido algo que nos gratifica, bien sea por su presencia o por el esfuerzo que hizo el donante para elegirlo. Y segundo, la gratitud es el conocimiento de que la fuente de esa generosidad se encuentra, al menos en parte, fuera del yo. El objeto de la gratitud va dirigido al otro. Podemos estar agradecidos a otras personas, a Dios, a animales, pero nunca a nosotros mismos. Esta es una manera significativa en la que la gratitud se diferencia de otras inclinaciones emocionales. Una persona puede enfadarse consigo misma, sentirse complacida consigo misma, orgullosa de sí misma, o sentirse culpable de haber hecho algo mal. Pero sonaría extraño decir que una persona se siente agradecida a sí misma. Incluso si uno decide darse un pequeño capricho, como yo suelo hacer cuando estoy en un hotel y pido que me suban la cena a la habitación, sería extraño si me diera las gracias a mí mismo. Las gracias están dirigidas al exterior, al donante de un regalo. Como decíamos en el primer bloque, es una obligatoria salida del ego. Y también, como mencionaba en el primer bloque, eh, la pseudo espiritualidad contemporánea prácticamente se dirige a esto, ¿no? Eh, Hace unos días atrás leía un pequeño escrito de una colega, una psicóloga social argentina, que ella entró en la versión laica de los decretadores. Yo decreto tal cosa y el universo hace tal cosa, ¿no? Aunque no usa un lenguaje religioso, lo desvirtuó del trasfondo religioso, en el fondo lo que hace es lo mismo que los decretadores, ¿no? Decreto que ahora soy un ser de bondad y cosas como esta. Me agradezco a mí mismo ser como soy. Mientras que la verdadera gratitud es una apertura a otro ser, ¿sí? A otro ser humano, a Dios, ¿sí? A la vida en general, a la creación, pero nunca a mí mismo. La gratitud auténtica es siempre un escape del ego. Es lo contrario al ego. Vamos a comenzar este bloque, aunque ya comenzamos con unos comentarios, pero nuestro versículo guía de este bloque, hoy también estamos más bíblicos que de costumbre, Salmos 50, versículo 23. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino le mostraré la salvación de Dios. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. No vamos a hacer exégesis ni nada por el estilo, pero esta es una secuencia. La honra de Dios es la gratitud.
y ordenar el camino según la voluntad de Dios es la misma gratitud. Y esa gratitud a Dios, que honra a Dios, es el camino de salvación. Por eso, en los escritos patrísticos, una palabra que nosotros también hemos abandonado por un, entre comillas, anticatolicismo necio, es la palabra con la cual los católicos, y en realidad todos los cristianos durante toda la historia, hasta hace 100 años atrás, llamaban a la Santa Cena o a la Cena del Señor. ¿Cómo se le llama? Por lo menos entre los católicos se la sigue llamando así, y ni ellos saben qué significa. Eucaristía o comunión. Eucaristía. No, esa es la palabra que quería, la del término griego. Eucaristía. ¿Y qué significa Eucaristía? ¿Viste cómo domina? ¿Viste cómo domina? Chiquitungo. Sí, fui católico mucho tiempo y profesante. Me iba a misa. Yo sigo siendo. Ahora de apóstol. No, que católico en el sentido de lo que entendemos, ¿verdad? Claro, de romanista. Como católico. Es que tenemos que bajar, profe, al nivel de los compañeros. Bueno, opa. O si no, no nos Tenemos que entienden. bajar al nivel de los compañeros. Lo Billy Graham. Quiero esa foto de Chiquitungo, ya le voy a hacer un altar acá en casa. Pero sí, no, entendí, fue broma. Pero esta palabra no es patrimonio de los católicos romanos, proviene de la tradición patrística. Y ellos llamaban a la cena del Señor Eucaristía, ¿sí? Acción de gracias. ¿Por qué? Porque en la cena del Señor se simboliza la entrega de Cristo por nuestra salvación. Entonces, hace unos años atrás, un amigo, hermano, pastor, queridísimo, no, por sobre todas las cosas, amigazo, primo de Mabel, una vez fui a predicar a la iglesia donde él era pastor, y la tradición del movimiento de restauración, de la cual vienen las iglesias de Cristo y el movimiento de santidad y la iglesia de los discípulos de Cristo, ellos retomaron una tradición muy antigua de la iglesia, que es la Santa Cena en el culto dominical, siempre, o sea, todos los domingos hay Santa Cena. Y estábamos en esa época sin hijos, si no, no hubiera estado tan sonriente. Ahora ya no estoy tan sonriente en el culto, especialmente cuando es con mis hijos, solo estoy atajando a niños. Pero en aquella época estábamos los dos solitos, recién casados, una cosa maravillosa. Y me habían invitado a predicar ahí en la iglesia de los discípulos en Avenida Perú y Mariscal. Y en el momento que estaban preparando la cena del Señor, tanto mi esposa como yo cantábamos en alta voz, muy contento y sonriente. Y el pastor Néstor Aveiro se acercó a mí después del culto y dice, qué cosa rara. Prácticamente nunca se ve a nadie sonreír en la hora de la cena del Señor, o en la Santa Cena. Siempre se toma triste, todo el mundo en silencio, con cara de velorio. Digo, bueno, no sé otros, pero para mí la cena del Señor es el recordatorio de que Cristo ya me redimió, entonces ¿cómo no voy a estar feliz? Es una acción de gracias. No es para estar triste ni circunspecto. Todo lo contrario, como dice Hebreos, el Señor ya fue sacrificado una vez para siempre, ya está. La cena del Señor es un recordatorio de ese bien que nosotros recibimos. Y por eso se llamaba antiguamente acción de gracias. Era una acción de gracias, no era un velorio. Y tristemente, tanto el puritanismo como el catolicismo que evangelizó América Latina, tienen ese dolorismo. Todo es malo, todo es triste. ¿No? Nosotros tenemos que andar de rodillas kilómetros para expiar nuestros pecados, y en el puritanismo es autohumillarse, menos a los superpastores. Los superpastores puritanos son grandes vendedores de libros, pero de pastores no tienen nada, de amor a la gente. Pero el sentido de
Eucaristía era ese, ¿no? La bondad de la gracia, la alegría de la gracia, la celebración de que en Cristo somos libres. Eso se ha perdido. Entonces, eso... Y vos dale. Por eso ya él decía bajar al nivel, ¿sí? Claro, Chiquitungo puede hacer cualquier cosa. Profe, Dígase, nosotros tenemos una gran atadura a la liturgia católica romana. No podemos desprendernos del todo, ¿verdad? De esas prácticas. Por más que seamos protestantes, tenemos muchas cosas que copiamos y no hasta el diseño de nuestros templos, los edificios, tenemos copiado de ellos y nos cuesta desprendernos, parecía ser que nos arrancan parte del corazón cuando se quiere traer algo diferente. algo diferente. Pues el orden, liturgia, si todos nos reunimos juntos a cantar en cualquier orden, sigue siendo liturgia, porque liturgia significa servicio del pueblo. Cuando el pueblo se reúne, la asamblea se reúne para adorar a Dios, es liturgia, sin importar el orden de culto. Por ejemplo, Carlos, que es de habla alemana, normalmente ellos al culto le llaman Gottesdienst, el servicio divino, el servicio que se le da a Dios. Entonces, no, liturgia no significa un orden determinado, liturgia significa eso, servicio. Pero, aunque para los que entiendan portugués, ahora voy a mandar una propaganda, pero para los que entiendan portugués, los invito a seguir mi canal hecho con el pastor Sandro Xavier, un pastor Eu te falo pouquinho. presbiteriano brasileño, mi gran amigo y hermano, y entre los dos hacemos una programación, una página llamada Calendario Litúrgico Reformado. Y ahí estudiamos y comentamos las tradiciones litúrgicas de las iglesias de la Reforma, de todas las tradiciones surgidas de la Reforma. Y hay cosas que los católicos romanos conservaron y que nosotros por necio queremos rechazar para parecer diferentes, pero que en realidad provienen de la liturgia primitiva, son liturgia neotestamentaria, y que rechazándola lo que estamos haciendo es rechazando el Nuevo Testamento, ¿no? Hay, por ejemplo, el orden, ahora me estoy yendo del tema, pero vamos a terminar en la acción de gracias. El orden de la liturgia, ahora el orden litúrgico, el orden de culto, la secuencia lógica que se sigue, no proviene de la tradición católica romana, ni ortodoxa, ni nada, proviene de Isaías 6. La adoración de Dios, vi al Señor sentado sobre su trono, expandiendo, y los ángeles cantando, santo, 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 el reconocimiento de la majestad de Dios. Delante de la majestad de Dios, el reconocimiento y confesión de mi pecado o de mi condición de no Dios, la purificación, ¿sí? El anuncio del perdón, el carbón encendido, y el anuncio de la palabra. Y luego, la exclamación de acción de gracias por la obra hecha de Dios. Eso es liturgia de la sinagoga, eso no es católico, ni evangélico. Eso es un esquema de la liturgia sinagogal. Eso está en Isaías, capítulo 6. Entonces, y hoy hemos perdido, por ejemplo, hoy tenemos cultos que para ser diferente, innovador, tenés la confesión de pecado en el final, sin anuncio de perdón. Entonces, ahora vamos a hablar de la parte psicológica. Venís en el culto todo, oba, 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 y hoy un culto, casi todo es oba, oba. Bueno, se canta durante 3 horas y tenés sermones de 15 minutos, pero en fin. Termina todo eso, vos estás todo, bueno, ahora vamos a reconocer que somos pecadores, que no servimos para nada. Y así te va para tu casa. Litúrgicamente es una tontería absoluta, ¿no? Por eso hay un orden lógico. Uno se va a casa lleno de gratitud por la obra
perdonadora, restauradora y salvadora de Dios en Cristo Jesús. Y eso no es católico romano, ni protestante. Esa es la liturgia sinagogal que las primeras iglesias adoptaron, porque tiene una lógica. Dios es Dios, y con toda su majestad desciende a nosotros por pura gracia. Y ahí todo ese proceso genera gratitud, que es lo que leíamos en el Salmo. Y aquí vamos de vuelta con los dibujitos que son lindos, hay que reconocer que están lindos, ¿no? Vimos que la gratitud es un arte, una conducta que podemos aprender, ejercitar, mejorar, acrecentar. Que existe una pedagogía de la gratitud que inicia, como leímos ahora sí más científico, al doctor Emmons, que inicia con el reconocimiento de ser, de haber sido dependientes o receptores de otra persona, y el conocimiento de que ese es otro. Y al ponernos frente uno con otro, surge comunidad. Y esto, ¿sí?, crea, forma un ambiente de gratitud activa. Un ambiente de gratitud activa. ¿Dónde se aprende la gratitud? Es claro que podemos enseñar. Es claro, hablábamos en el bloque anterior, podemos enseñar conductas, podemos enseñar formas de expresar gratitud, tanto verbalmente como en acciones. ¿Pero dónde? En el contexto, en el hogar. En el hogar, exacto. En el hogar, todo lo que tiene que ver con relacionamientos, con vínculos. Es obvio que aprendemos y ejercitamos en todos los ambientes que compartimos. Pero donde se aprende de verdad es en el hogar y por el ejemplo. Y ahora volvemos a la crítica medio destructiva, pero que es una realidad. Muchas veces forzamos a nuestros hijos o a quienes tengamos a cargo a decirle gracias. Pero no nos ven a nosotros decirle gracias a otra persona. Y ahí se vuelve incongruente. Y al no haber congruencia en el ejemplo de los adultos, se genera un choque, y ese choque es la semilla de la hipocresía. Porque hay un choque real entre lo que me están mandando, decirle gracias al tío, decirle gracias al abuelo, ¿no?, y por el otro, que le voy a decir gracias, lo compré yo, me lo compró con la plata que yo le di. Son cosas que suceden, no es de ningún otro planeta, pero si bien podemos pasar principios, formas, actitudes, conductas, sin el ejemplo congruente, no hay tu tía. Pero ahí entra, siempre nuestra tercera hora es más eclesiástica, ahí entra el papel educador, formador y también transformador de la congregación cristiana. ¿Cómo están siendo nuestras congregaciones en cuanto al reconocimiento y conocimiento de los dones aportados por los hermanos? Hay reconocimiento, primero conocimiento y reconocimiento y aceptación de los dones de edificación de todos los hermanos y hermanas en la congregación. ¿O somos grandes conglomerados de espectadores? La pregunta ácida. ¿Cómo vamos a dar gracias a Dios por su multiforme gracia manifestada en todos los dones de edificación, los dones de servicio que las iglesias tienen, si estos dones no se usan?
¿no? Ahí hay ¿A qué se incongruencia. ¿A qué se refiere, profe, con el reconocimiento de los dones de la iglesia? No te lo voy a decir yo, te lo va a decir el apóstol Pedro. O Sergio, Pedro. El apóstol Pedro nos lo va a decir. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. El fin de todo se acerca. Por lo tanto, pórtense juiciosamente y no dejen de orar. Por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Bríndense mutuo hospedaje, pero no lo hagan a regañadientes. Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido, y sea un buen administrador de la gracia de Dios en sus diferentes manifestaciones. Cuando hable alguno, hágalo ciñéndose a las palabras de Dios. Cuando alguno sirva, hágalo según el poder que Dios le haya dado, para que Dios sea glorificado en todo, por medio de Jesucristo, de quien son la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Dios, a cada uno de nosotros, cuando somos incorporados al cuerpo de Cristo, nos pone allí para alguna función. Y es deber y privilegio de la congregación discernir esas formas de servir y edificarse mutuamente para que los hermanos y hermanas se sirvan en amor. Y eso lleva a la gratitud, ¿no? Cuando vamos a algo simple. Hoy, al inicio de esta clase, de esta sesión de la clase de psicología evolutiva, el hermano Luis Vera oró por la clase, por todos nosotros, por mí, ¿no? Para que Dios nos diera conocimiento, bendición. Luis fue instrumento de Dios para ser nuestro intercesor de nuestra comunidad de estudio. Entonces yo doy gracias por la vida y el ministerio que Luis ejerció en representación y en beneficio de nosotros. Y por medio de la gratitud, yo agradezco. Gracias, Luis, por haber orado por nosotros. Gracias, Dios, por habernos dado a Luis que oró por nosotros. En el uso y en el compartir de los dones en la iglesia, primero agradecemos al hermano o hermana que hace algo por nosotros. La hermana que cocinó, el hermano que limpió, el que predicó, el que enseñó, el que oró por nosotros, el que acomodó los bancos. Le damos gracias porque hizo algo útil. Pero reconocemos que es Dios actuando por el ministerio de ese hermano o de esa hermana. Y ahí prorrumpimos en acciones de gracias a Dios. Y eso hace una vida congregacional equilibrada, congruente y sobre todas las cosas en crecimiento. Nosotros tenemos demasiados ministros profesionales. Yo sé que tenemos varios músicos acá y buenos músicos, pero ya me habrán escuchado muchas veces, ¿no? Yo creo que hay un ministerio maravilloso que las personas hábiles en la música pueden llevar para la congregación cristiana. Pero soy un feroz enemigo de los famosos grupos de alabanza. No hay nada de diferente entre eso y los coros de los monjes de la Edad Media. El canto cristiano, la adoración cristiana, es siempre congregacional. Cantamos todos juntos aunque cantemos mal. No es para virtuosismo. Si hay un ministerio, claro, pueden guiar, acompañar, ayudar, pero cuando toman el protagonismo, ¿Por qué? Porque se sectoriza un ministerio que es el de todos los cristianos. Tómenlo como de quien viene. Pero es una buena cosa a analizar. Nosotros, cuando dejamos que todos los miembros de la iglesia manifiesten sus dones para el servicio y edificación del cuerpo de Cristo, primero damos gracias por el servicio, porque somos edificados por las hermanas y los hermanos, pero por medio de ellos, de ese ministerio, reconocemos que es Dios el que nos está sirviendo. Y eso es cristianismo. El reconocimiento
de que servimos a un Dios que nos sirve primero Él. El Dios majestuoso, soberano, inalcanzable, en lo alto del séptimo cielo, ese no es el Dios cristiano. El Dios de los cristianos es el Dios que va con nosotros en la historia. Aquel que no temió dejar su trono de gracia para hacerse uno con nosotros. Como dice el himno, tú dejaste tu trono y tu gloria por mí al venir a Belén a nacer. Ese es el Dios al que servimos, un Dios que nos sirve primero. Ese es el Dios al que amamos, un Dios que nos amó primero. Y eso, el simple reconocimiento de eso, no de palabras o de doctrinas, sino en la vida, el simple reconocer, Dios me sirve a mí primero. Dios no tiene ninguna vergüenza en tomar una toalla y una palangana y lavarme las patas. Ese es mi Dios. Gracias. Ese es el Dios al que servimos. Ese Dios etéreo y en los altos cielos, ese es el Dios de los paganos. Es el Dios cruel que justifica la crueldad con otras personas. Ese Dios altísimo es siempre cruel. Y ese Dios cruel es justificativo de personas crueles. El Dios cristiano es tierno, compasivo, lleno de misericordia, que va hasta el fin del mundo para buscar a la ovejita que se perdió. Y eso anima, motiva, hace nacer gratitud infinita. Y ahí volvemos a la cena, ¿no? Por eso se llamaba antiguamente acción de gracias, gratitud. Dios se dio a sí mismo por mí. Cantamos tantas veces eso, o predicamos tantas veces eso, enseñamos tantas veces eso, pero alguna vez nos pusimos a pensar y a agradecer, Dios se dio a sí mismo por mí. No tiene punto de comparación en este mundo. ¿Cómo no decir gracias? Y al fin y al cabo, la vida cristiana plena es una eterna acción de gracias. Bueno, gratitud activa nos lleva a cuidarnos y cuidar. Desarrolla la personalidad en todos los ámbitos. En el desarrollo físico, ahora ya no voy a leer porque me está apretando la hora, pero el doctor Emmons menciona que las actitudes de gratitud, la expresión de gratitud, mejora el ritmo cardíaco, la presión arterial y la circulación. Además, calma y regula el proceso respiratorio. Trae salud mental, como ya repetí varias veces. La gratitud, al abrirnos a vínculos sanos con otras personas, equilibra nuestras emociones y nuestras relaciones. Esto fructifica en equilibrio y salud socioemocional. Y el ejemplo que mencioné recién, la gratitud nos lleva paulatina o radicalmente a la trascendencia. Trae salud espiritual. Yo mencioné un ejemplo que es el servicio mutuo, el famoso unos a otros de Pablo, al reconocer, gracias César por haber orado por mí, gracias César me lleva a quién le dio a César la habilidad, el don y la inspiración para haberme servido. Él ha sido instrumento de Dios, entonces doy gracias a Dios. Y de allí trae la salud espiritual. La gratitud también nos lleva a la tolerancia, a la ternura, a la compasión. También César nos mencionaba en el segundo bloque que la práctica de la gratitud y de la bendición de otras vidas, necesariamente, ¿cómo voy a
¿Cómo voy a orar a Dios? Yo te bendigo, César, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nuestro Dios vivo, te dé más vida. ¿Cómo voy a estar orando así, bendiciendo su vida? Y por dentro diciendo, ojalá que a Chiquitungo se le caiga un asteroide sobre la cabeza. Imposible. Entonces... Chiquitungo. Quedó eso. Quedó. Y esa foto yo No, quiero. Está haciendo bullying, bro. No, ese no es bullying, ese es burling. Pero se entiende, la práctica, quizás al inicio sea una práctica mecánica, como creo que Mabel mencionaba, pero acaba siendo lo que este pastor Bühler le decía a John Wesley, ¿no? Hacé como que tenés fe hasta que la tengas. Agradecé por la vida de otros hasta que des gracias por la vida de otros. Bendecí la vida de otros hasta que estés bendiciendo la vida de otros. Y eso abre el corazón. Un corazón cerrado, un corazón amargado, no es un corazón según Dios. Un corazón según Dios expresa paz, benignidad, dominio propio. Vamos a volver a Gálatas 5, 22, 23, ¿verdad? Pero que hablábamos en el inicio de esta sección de clases. Y aquí hay una palabrita que me gustó cuando la leí en estos dibujitos. Abrazos. Nuestro Dios es un Dios que abraza, un Dios que ama. ¿Por qué nosotros no? No necesariamente andar apretando, más ahora que andan tanto bicho dando vuelta por ahí, pero a veces también hace falta. Pero sí la actitud, esa actitud de apertura, de acogimiento, como leía en Primera de Pedro, de hospitalidad, una actitud de recepción de las otras personas. Y eso trae paz. Y no, Juan 14, 27, no como la que el mundo da, sino la paz integral. Ya hablamos en varias clases del concepto amplio que abarca Shalom, que es paz, pero también es salud, es bienestar, es armonía en las relaciones, es satisfacción con la vida. Y creación de comunidad, de vínculos, de cooperación, de colaboración, de comunión con otras personas. La gratitud trae esto. Si al principio es difícil, tenemos que forzarnos para crear el hábito, y a veces va a haber que hacer esa de Wesley, ¿no? Hacer como que hasta que sí. Pero vale la pena intentar, vale la pena empezar a decir gracias por todo. Para que encuentre la página, hacia aquí atrás. Recién les mencionaba la cuestión de la salud, del bienestar físico, ¿no? Aquí el doctor Emmons retoma un estudio médico, voy a leer un poquito largo, pero un estudio médico que midió el efecto de las actitudes de gratitud en el ritmo cardíaco, la presión arterial, el sistema circulatorio y el ritmo respiratorio. A través de los sentidos nos damos cuenta de lo que significa ser humano, del milagro increíble que es estar vivo. ¿Puede haber una respuesta más adecuada que la de una gozosa gratitud? Durante milenios, poetas, filósofos y médicos han alabado la milagrosa y maravillosa naturaleza del cuerpo. Sin embargo, visto a través de los lentes de la gratitud, el cuerpo es algo más que una milagrosa construcción. Es un regalo, hecho libre y gratuitamente, independientemente de que uno crea que el donador es Dios, la evolución o unos buenos genes familiares. Incluso si alguna parte del cuerpo ha dejado de funcionar tan bien como lo hacía antes, si puedes respirar,
ya hay un motivo para la gratitud. Hablando de respirar, el doctor Frederick Luskin sugiere en su popular libro Forgive for Good, Perdonar para siempre, el siguiente ejercicio que llama respiración de gracias. 2 o 3 veces al día, cuando no esté muy ocupado, afloje el ritmo y preste atención a su respiración. Fíjese cómo fluye su respiración, cómo toma aire y lo expulsa sin esfuerzo. Siga respirando de esta manera. Por cada una de las próximas 5 u 8 exhalaciones, repita la palabra gracias, en silencio, para recordarse a sí mismo que la respiración es un don de Dios y lo afortunado que es de estar vivo. Luskin sugiere que practique este ejercicio 2 o 3 veces por semana. Es bueno recordar que la gratitud empieza desde lo básico. Respirar gratitud es una práctica al alcance de todos nosotros, independientemente de las circunstancias actuales de nuestra vida. Él hizo esta cosa como prueba clínica y fue midiendo durante el periodo de un año cómo se equilibraba el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, la presión arterial y la circulación de la sangre. Y los datos clínicos son imbatibles. Son datos científicos, no es solo gracias Dios, sino que verdaderamente eso crea circunstancias que transforman la vida también en lo físico. Hablando de ejercicios, el ejercicio número 1, el que era para hacer durante toda la semana que pasó, mañana tiene fecha de vencimiento. 31 de mayo se cierra, y si no lo hicieron para mañana, no hay tutía. Y ya está el ejercicio número 2. No es mantra. Mantra es una palabra para cesar el pensamiento. Vos repetís una palabra, repetís para dejar de pensar. Lo que propone el doctor Luskin es justamente dar gracias, conscientemente. Y ahí hay una distancia abismal con un mantra. Un mantra puede ser un ruido nomás. Eo, 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 om. Pero en este caso es decir gracias conscientemente, de que estás respirando y de que estás vivo. Y bueno, y está el ejercicio 2, que ya es hasta toda esta semana para hacerlo, ¿sí? Desde hoy hasta el lunes que viene. ¿Preguntas? Con ese del ejercicio ya se le fue la gratitud, quién sabe a dónde. Ya no van a decir gracias, ¿verdad? Estábamos a punto de agradecerte por la clase, profe, pero Profe, Bueno, una consulta. El ejercicio hay que describir la relación de la persona y subir eso en la plataforma, ¿verdad? sí, hay que en realidad, el fruto que vos sacaste como experiencia. No nombres y no personas específicas, sino qué sentiste y qué percibiste vos de hacer el ejercicio. Y ese es directamente en la plataforma, no necesitan hacer un escrito aparte y cargar. No, y puede ser una... Porque, a ver, te doy no un necesitas ejemplo. 10 párrafos ni un libro, solo experiencia. La consulta es, bueno, de una experiencia que tuve, porque cuando yo venía de visita a Paraguay a visitar a mi esposa, ¿verdad? En el caso de mi novia, yo siempre dejaba una notita en algún lugar escondido ahí en su casa, ¿verdad? Para que cuando yo esté en el avión la pueda leer y mencionando lo que pasó y agradeciendo todo. Y siempre tengo en mente su cara o el mensaje que me escribía en el WhatsApp diciendo, che, encontré la notita, qué lindo y todo más. Esa experiencia te puedo escribir entonces. No hace falta que sea algo que me pasó la semana. De preferencia era hacer el ejercicio durante la semana también, pero si tenés experiencias anteriores que te sirvan como ilustración, también está bien. Ahora que ya está casado, dale. profe, ya Ahora que está casado ya no da gracias. No. Eso suele suceder. Sí. Dios les bendiga ricamente, ya se nos va a apagar, pero pasen una buena semana en la bendición de Dios con sus familias, un buen reposo, y cualquier cosa saben, pueden contactarse conmigo al WhatsApp, email, señales de humo, paloma mensajera. Notitas escondidas, ese no, porque yo soy re distraído, con esa van perdidos totalmente.